¿Y si te dijera que hubo una versión de Spider-Man que abandonó todo en lo que creía? ¿Quién pasó de ser el héroe que salvaba a inocentes a convertirse en un depredador despiadado? Alguien más cruel, más calculador y peligroso que el propio Kraven, el mayor cazador de Marvel. Bueno, esta historia sucedió. Y no estamos hablando de una simple reinvención. Este es el oscuro viaje de Peter Parker, un hombre que lo perdió todo y terminó cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Ya no usaba la máscara por esperanza o por deber. Lo llevaba como el rostro de un cazador que no veía diferencia entre justicia y castigo. ¿Qué lo transformó? ¿Qué hacía a Peter Parker peor que aquellos a los que cazaba? La respuesta está en una de las historias más oscuras y olvidadas del multiverso. Pero cuidado, una vez que conoces esta versión de Spidey, no hay vuelta atrás. Y lo que se revelará ahora podría cambiar todo lo que piensas sobre el héroe más querido de Marvel. Ahora, prepárate. Si eres fan de Spider-Man, ya sabes que Peter Parker siempre se ha guiado por una única frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta idea dio forma a cada elección que hizo. Desde el momento en que decidió ponerse la máscara, luchó para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, incluso cuando le costó todo lo que amaba. Pero, ¿y si en algún momento ese sentido de responsabilidad se convirtiera en algo más oscuro? ¿Qué pasaría si el dolor de perderlo todo fuera lo suficientemente fuerte como para quebrantar incluso al héroe más grande? En esta realidad, Peter Parker no es el chico que intenta equilibrar su vida personal con batallas contra supervillanos. No es ese héroe que se apresura a salvar el día y hacer bromas en medio del caos. No, aquí él es el depredador, un cazador frío y metódico que aprendió, por las malas, que el mundo no se puede salvar con misericordia. Esa bondad no tiene cabida cuando el enemigo no tiene límites. Dejó de intentar ser el héroe y se convirtió en algo con lo que siempre juró luchar. Y lo más aterrador, todo esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue una caída lenta y silenciosa, como una araña esperando pacientemente en su tela hasta que su presa llegue en el momento adecuado. Cuando Peter se dio cuenta de en quién se había convertido, ya era demasiado tarde. Y la pregunta que queda es, ¿en qué momento un héroe deja de serlo? La respuesta comienza ahora. Antes de continuar en este oscuro viaje, suscríbete al canal ahora. Aquí descubrirás historias que nadie más cuenta, versiones olvidadas de los más grandes héroes y las caídas más profundas. Si quieres entender hasta dónde puede llegar un héroe para intentar corregir sus propios errores, este es tu lugar. Regístrate y ven a explorar el lado oculto del multiverso conmigo. Todo comienza en un universo donde las cosas han ido muy, muy mal. En esta realidad alternativa, Kraven el cazador ganó su última cacería. No solo derrotó a Peter Parker, sino que lo que hizo a continuación fue aún peor. Lo rompió, no físicamente, sino psicológicamente. Kraven le demostró a Spidey que el verdadero poder no provenía de salvar vidas, sino de controlar el miedo. Y esa lección, retorcida y cruel, quedó grabada en la mente de Peter de una manera que nadie podría haber predicho. Han pasado años desde aquel día. Nueva York ha cambiado. El crimen se extendió como una plaga y los héroes restantes ya no pudieron contener el caos. La ciudad se convirtió en un coto de caza y, en ese escenario apocalíptico, reapareció Peter Parker. Pero no regresó como el héroe amigable del vecindario. Regresó como el cazador definitivo. Y su misión era clara: erradicar sin piedad a todos los que consideraba una amenaza. Ya no necesitaba esconderse detrás de un símbolo. Ya no usaba chistes para aliviar la tensión o dar esperanza. Ahora, la máscara solo servía para ocultar el rostro de alguien que había renunciado a ser humano. Las redes no sirvieron para inmovilizar a los delincuentes hasta que llegó la policía. Se utilizaban para colgar, asfixiar, para cazar. En este universo, Peter asimiló todo lo que Kraven le enseñó y lo llevó a un nivel aún más cruel. Estudiaba a su presa, conocía sus hábitos, anticipaba cada movimiento. Y a diferencia de Kraven,
No cazaba solo por deporte o por honor. Peter hizo esto porque creía que era la única manera de proteger a los que quedaban. Una lógica distorsionada de la justicia, donde él era juez, jurado y verdugo. Pero la pregunta que nadie pudo responder fue: ¿cómo llegó Pedro a este punto? ¿Qué hizo que el héroe que una vez salvó Nueva York se convirtiera en tu peor pesadilla? Ahora lo entenderás. La primera cacería marcó el punto de no retorno. El objetivo era pequeño, casi insignificante en comparación con los enemigos a los que Peter se había enfrentado en el pasado. Un ladrón callejero, responsable de algunos robos violentos. En otro momento, Spider-Man simplemente lo habría arrestado, entregado a las autoridades y seguido con un discurso moralizador. Pero no esa noche, no en esta versión de Peter Parker. Observó al criminal durante días, estudió sus pasos, memorizó sus hábitos. Cuando decidió actuar, no había posibilidad de escapar. Peter surgió de las sombras como un depredador que sabe exactamente cuándo atacar. Silencioso, preciso y fatal. El hombre intentó huir, suplicó, pidió clemencia, pero Peter ya no ofrecía segundas oportunidades. Las redes envolvían el cuerpo de la víctima, apretándose cada vez más, sofocando cualquier posibilidad de redención. Y cuando todo terminó, Peter permaneció en silencio, mirándose la mano, como si todavía estuviera esperando alguna señal de arrepentimiento que nunca llegó. Dejó el cuerpo colgado, expuesto, a modo de advertencia. No a la policía, no para otros héroes. Fue un mensaje directo a los depredadores que se apoderaban de Nueva York. Ahora había un cazador más grande, y ya no tenía reglas. Lo que asustó aún más fue la precisión con la que Peter operaba. Fue metódico, casi quirúrgico. No hubo explosiones ni enfrentamientos públicos. Cada acción estaba planificada, realizada silenciosamente, como si se estuviera limpiando una infección sin que el cuerpo se diera cuenta. Pero en este caso, la infección era la propia ciudad, y no le interesaba salvarlo todo. Pero él no se detuvo ahí. El siguiente objetivo era más grande: un jefe criminal, conocido por controlar barrios enteros y corromper incluso a los propios héroes. Peter lo cazaba como si fuera un animal, estudiando sus rutas, sus guardaespaldas, sus debilidades. Y cuando atacó, no hubo escapatoria. Nadie sobrevivió. El método era el mismo que el de Kraven, pero con una diferencia brutal. Peter no buscaba honor, no buscaba un desafío digno, quería resultados. Y si eso significaba destruir todo lo que estaba a la vista, lo haría sin dudarlo. Ahora, lo que empezó como un simple acto de venganza se había convertido en una cruzada, una misión personal, donde Peter creía que solo podría salvar lo que quedaba si eliminaba todo lo que amenazaba a la ciudad. Pero, ¿qué pasaría cuando empezara a haber amenazas en alguien, incluso entre antiguos aliados? Y lo más aterrador de todo era que todavía estaba empezando. ¿Crees que Peter fue demasiado lejos o simplemente hizo lo necesario? Quiero ver tu opinión en los comentarios. A medida que las cacerías de Peter Parker se intensificaron, el patrón comenzó a volverse claro y aún más inquietante. No lo impulsaba el odio, ni siquiera la venganza personal. Lo que guió a Pedro ahora fue la convicción ciega de que estaba haciendo lo correcto. Realmente creía que estaba limpiando a Nueva York de una plaga que nadie más tendría el coraje o la determinación de enfrentar. Y así fue como Peter empezó a incorporar las técnicas de Kraven, perfeccionándolas. No pasó mucho tiempo antes de que dejara de cazar solo a criminales. Comenzó a atacar a quienes consideraba cómplices silenciosos: políticos, corruptos, policías comprados, jueces que liberaron a criminales con sentencias indulgentes. Todos se convirtieron en objetivos. Recopiló información con la paciencia de un depredador veterano, siguió patrones de comportamiento y anticipó cada movimiento. Cuando decidió actuar, ya era demasiado tarde para que nadie pudiera escapar. Las calles de Nueva York se llenaron de rumores. Nadie sabía quién sería el siguiente. Los delincuentes empezaron a temer hasta salir de sus agujeros. Y,
Por un breve momento, hubo quienes dijeron que Peter Parker finalmente había ganado la guerra contra el crimen. ¿Pero a qué costo? Los antiguos aliados empezaron a sospechar. Luke Cage fue el primero en enfrentarse a él. Intentó apelar al lado humano de Peter, recordándole quién había sido. Pero cuando intentaron detenerlo, Peter reaccionó con una frialdad aterradora. No luchó para incapacitar, no utilizó la fuerza proporcional. Sus golpes estaban calculados para destruir. Luke apenas logró levantarse después de ese encuentro, y sin embargo, tuvo suerte de salir con vida. Jessica Jones intentó otro rumbo, apelando a la memoria de Mary Jane, al legado que Peter había jurado proteger. Pero él no dudó en tenderle una trampa también a ella. No mató a Jessica, todavía, pero la dejó incapacitada. Un recordatorio silencioso de que nadie podía detenerlo. La prensa intentó narrar los hechos como un nuevo tipo de vigilancia extrema. Los titulares hablaban de una araña de ejecución, una entidad que cazaba sin dejar rastros, sin seguir reglas, sin dar satisfacción. Pero nadie sabía quién era realmente. Ya no apareció a la luz del día. No hubo rescate de civiles ni advertencias de peligro. Solo silencios, seguidos de cuerpos. Peter Parker se había convertido en un fantasma, un mito oscuro. Y eso es lo que quería. Comprendió que la reputación de un depredador era el arma más poderosa que podía empuñar. Cuanto mayor es el miedo, menor es la resistencia. La ciudad no necesitaba ver al monstruo para saber que estaba al acecho. Y con eso, Peter comenzó a ampliar su alcance, cruzando las fronteras de Nueva York hacia otros territorios corruptos. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. Cuando Peter empezó a ver amenazas, no solo en el inframundo criminal, sino entre los propios héroes que todavía creían en la compasión, en la redención. Para él, este tipo de esperanza era una debilidad, y ya no podía permitir que existieran debilidades. Y así, el cazador persiguió a aquellos que alguna vez llamaron a Peter Parker su amigo. Pero esto fue solo el comienzo. Y si yo fuera tú, no dejaría este vídeo. La cacería que selló el destino de Peter Parker de una vez por todas no fue contra un criminal, ni contra un corrupto. Fue contra alguien que todavía creía en él. Alguien que insistió en ver, detrás del implacable depredador, a un hombre digno de redención. Matt Murdock, temerario. Matt siempre había sido uno de los pocos héroes que entendía los dilemas de Peter. Conocía el peso de proteger una ciudad que nunca parecía aprender. Pero también sabía que hay líneas que un héroe no debe cruzar. Y cuando se enteró de que Peter estaba eliminando sin piedad a cualquiera que considerara culpable, Matt decidió actuar. No como Daredevil que ataca desde las sombras, sino como el amigo que creía que todavía había algo humano dentro de Spider-Man. El encuentro tuvo lugar en lo alto de una antigua catedral, en una noche sin estrellas. Matt estaba esperando. Peter lo sabía y, sin embargo, lo era. Ninguno de los dos estaba allí para esconderse. No habría emboscadas, no habría sorpresas. Solo la verdad desnuda entre dos hombres que una vez lucharon por el mismo ideal. Matt probó primero las palabras. Habló del hombre que era Pedro, la inspiración que trajo a toda una generación de personas. Recordó a Gwen, la tía May, Mary Jane, de los sacrificios que había hecho y las vidas que había salvado. Dijo que había una salida, que no necesitaba seguir por ese camino, pero Peter no respondió. Se quedó quieto por un momento, el tiempo suficiente para que Matt creyera que había una posibilidad. Y fue entonces cuando atacó. El combate fue brutal. A diferencia de las luchas que habían librado en el pasado, donde todavía existía un límite, una línea ética. Allí, Peter no se contuvo. Cada golpe tenía como objetivo incapacitar, destruir. Había estudiado a Matt Murdock como estudiaba a su presa. Sabía que sus agudos sentidos podían detectar el más mínimo movimiento, así que los sobrecargó. Utilizó sonidos ensordecedores, luces pulsantes y estímulos extremos para desorientarlo. Matt intentó reaccionar, intentó resistirse,
Pero Peter fue implacable. Sus redes no eran simples herramientas de contención. Eran trampas de caza, líneas de acero que se tensaban, cortaban y rompían. Y cuando Matt cayó, jadeando, sangrando, Peter simplemente lo miró, como un cazador midiendo el último aliento de su presa. Nadie sabe lo que dijo en ese momento. Quizás nada. Quizás fue un silencio más cruel que cualquier palabra. El hecho es que, después de esa noche, Matt Murdock desapareció. Algunos dicen que sobrevivió y vive escondido. Otros dicen que Pedro acabó con su vida allí mismo, sobre aquel altar silencioso, sin testigos. La noticia de la desaparición de Daredevil se difundió rápidamente, y con ello, la certeza. Peter Parker ya no tenía límites. Cazaría a cualquiera, incluso aquellos que intentaron salvarlo. Fue en ese momento que los héroes restantes comprendieron que ya no existía Spider-Man. Solo había un depredador, un cazador que superó incluso a Kraven en eficiencia, crueldad y propósito. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar, y no había nadie que lo detuviera. Así que quédate con nosotros para descubrir este final. ¿Pero Peter Parker realmente tomó esta decisión solo? ¿O había algo mucho más oscuro detrás de su transformación? La caída de un héroe casi nunca ocurre fácilmente. Siempre hay un susurro en el oído, una mano invisible que guía cada paso, cada elección equivocada, hasta que no hay vuelta atrás. Y en el caso de Peter, las teorías que circulan en los rincones más oscuros del multiverso solo hacen que esta cuestión sea aún más inquietante. Algunos creen que Kraven nunca perdió el control sobre Peter. Incluso después de la muerte, su influencia permaneció como un veneno lento, extendiéndose por la mente de Spidey hasta que no quedó nada más que el cazador que siempre trató de reprimir. Es posible que la caza final no haya terminado como muchos piensan. Hay registros oscuros, nunca confirmados, de que Kraven tuvo acceso a antiguos rituales que le permitieron no solo derrotar a un enemigo, sino dominarlo espiritualmente. Quizás dejó algo más que cicatrices. Quizás manipuló la red de la vida y el destino, alterando las mismas líneas que conectan a todas las arañas en el multiverso, para asegurarse de que Peter heredara no solo sus técnicas, sino también su esencia como depredador supremo. Algunos dicen que, cuando Peter fue enterrado vivo por Kraven, no solo fue derrotado, sino transformado en algo nuevo, una sombra de lo que era antes, programado para cazar sin piedad cuando llegara el momento. Otros dicen que Mephisto pudo haber jugado un papel clave en esta historia. Algunas señales apuntan a un pacto no revelado, hecho en un momento de desesperación, cuando Peter se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. Tal vez fue justo después de la muerte de Mary Jane, o cuando vio Nueva York a punto de hundirse en el caos. Un acuerdo silencioso, un susurro en tu oído, que te ofrece la oportunidad de evitar lo peor, a un costo, un precio elevado, como siempre con Mephisto. Quizás Pedro ofreció su propia humanidad, a cambio de suficiente poder para evitar más tragedias. Pero, como siempre, las condiciones fueron engañosas, y cuando se dio cuenta, ya había perdido todo lo que le convertía en Peter Parker. Lo único que quedó fue el implacable justiciero, incapaz de distinguir entre salvación y condenación. Incluso hay quienes dicen que Mephisto no solo diseñó este pacto, sino que cada alma capturada en la Dark Web fortalece aún más su control sobre Parker, atrapándolo en una prisión invisible de culpa y poder. También existe una teoría más antigua, susurrada solo entre los lectores más atentos, de que el Chacal, el científico loco que creó varios clones de Peter Parker, había puesto en marcha un plan silencioso. ¿Qué pasaría si este cazador no fuera el Peter original? ¿Qué pasaría si fuera un clon programado para ser el arma definitiva que acaba de ser activado? Eso explicaría la frialdad, la precisión casi inhumana, y el hecho de que había borrado cualquier conexión emocional que lo hiciera humano. Algunos especulan que Ben Reilly no fue el único clon que despertó recuerdos confusos. Quizás, en algún momento de la cronología, el verdadero Peter Parker fue eliminado,
reemplazado por una copia que creía ser él, y que esta copia, al darse cuenta de su verdadera naturaleza, abrazó su papel de depredador, el cazador perfecto, sin las limitaciones de la moral o el amor. Pero quizás lo más aterrador sea pensar que ninguna de estas teorías es real. Quizás Peter Parker llegó a este punto por su cuenta, sin manipulación, ningún pacto, sin control externo, solo un hombre común y corriente que estaba tan profundamente destrozado que no encontró otra salida que convertirse en lo que siempre buscó. Y si ese es el caso, ¿quién puede decir que otros no pueden seguir el mismo camino? Después de todo, la línea entre héroe y villano es delgada. Un día salvas vidas, en el otro, decide quién merece vivir. Y cuando este juicio sea tuyo, ¿qué te impide ser juez, parte y verdugo? Lo que es aún más siniestro es que esta versión de Peter no es única en el multiverso. Hay rumores de otras arañas que han experimentado los mismos horrores y que han elegido el mismo camino oscuro. Algunos dicen que hay un Peter Parker que se ha fusionado permanentemente con el simbionte, convirtiéndose en un Spider-Venom que devora a sus enemigos sin piedad. Otros hablan de un Spider-Man que absorbió el poder de Carnage y destruyó a los Vengadores en su mundo. Pero esta versión, esta fue la más despiadada. No se convirtió en un monstruo por accidente o posesión. Se eligió a sí mismo como un monstruo. Y la pregunta que queda es, ¿quién controla realmente el destino de Spider-Man? ¿Hay alguien tirando de los hilos de la red de la vida? ¿O estamos todos atrapados en un ciclo en el que el héroe, tarde o temprano, es devorado por la propia oscuridad? Madame Teia ya intentó responder a eso una vez antes de desaparecer. Dijo que algunas telas se tejen con tanto dolor y arrepentimiento que ni siquiera las tejedoras ancestrales pueden deshacer sus nudos, y que, a veces, un hilo negro se extiende por tantos mundos que su final se pierde en el vacío. Quizás Peter sea el primero en seguir ese hilo. Quizás haya otros esperando caer en la misma trampa. Si esta respuesta existe, todavía está oculta, pero las pistas están ahí. Solo hay que mirar de cerca, en los susurros de las sombras, en las huellas borradas de la memoria, en los rostros de quienes todavía creen en la redención, incluso cuando el héroe ha olvidado quién era. Y si Peter algún día logra ver en qué se ha convertido, ¿todavía habrá algo humano en él con qué defenderse? ¿O ya ha cruzado un punto de no retorno? El tiempo lo dirá, pero hasta entonces, la red de la vida continúa estirándose. Y ahí cada elección tiene un precio. Al final lo que queda de esta historia es la imagen de un Peter Parker que ya nadie reconoce. Un hombre que, un día, fue símbolo de esperanza, de superación, de responsabilidad, y que acabó convirtiéndose exactamente en aquello por lo que luchó toda su vida. No porque alguien lo obligara, no porque estuviera hechizado o poseído, sino porque el dolor, el peso y las pérdidas eran demasiado grandes para soportarlo. Es fácil mirar esta versión oscura de Spider-Man y pensar que era débil, que se dejó corromper por el dolor. Pero, ¿alguno de nosotros habría actuado de otra manera? ¿Cuántas pérdidas puede soportar una persona antes de dejar de creer? Peter Parker creyó hasta el final, y cuando llegó ese fin, hizo lo que creyó necesario para evitar que otros pasaran por lo que él pasó. Dejó de ser el héroe que Nueva York necesitaba, y se convirtió en el monstruo que merecía, o quizás el único que podría protegerla de un destino aún peor. Y aquí es donde la cosa se complica, porque en el fondo, Peter no buscaba venganza, quería justicia, quería paz, pero para eso se convirtió en el cazador perfecto, un depredador sin límites, sin reglas, sin retorno. Lo más inquietante es pensar que quizá tenía razón. Después de todo, el crimen disminuyó. La ciudad se volvió más segura, pero el precio fue el alma de uno de los héroes más grandes que este universo haya conocido. Y ahora, te toca a ti preguntarte, ¿fue Peter Parker una víctima de sus circunstancias o el arquitecto de su propia caída? ¿Debería haber sido salvado? ¿O alguien debería haberlo detenido antes de que fuera demasiado tarde? Al final, dejó de ser Spider-Man.
y se convirtió en la leyenda oscura de Nueva York, un mito de miedo y respeto, el depredador que cazó a todos sus enemigos, y en el proceso, tal vez se cazó a sí mismo. 9. Llamado a la acción directo y atractivo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Peter Parker aún podría haberse salvado? ¿O ya estaba perdido desde el momento en que cruzó esa línea? ¿Alguien habría podido traerlo de vuelta antes de que se convirtiera en el cazador definitivo? Deja tu teoría aquí en los comentarios. Dime qué harías tú en su lugar. ¿Habrías seguido el mismo camino? ¿Lo hubieras hecho de otra manera? Estoy leyendo todo y, como siempre, resaltaré las mejores respuestas en el próximo vídeo. Y si te gustó esta oscura historia de Spider-Man, dale un impulso al canal. Deja un me gusta ahora. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias pesadas que solo los de Multiverso Sombrío conocen. Todavía queda mucho por revelar y te garantizo que no querrás perdértelo. Y si esta versión oscura de Peter Parker te resultó pesada, espera hasta conocer la historia en la que se convierte en el rey de los simbiontes. Así es. Imaginemos a un Spider-Man que no solo dominó al simbionte, sino que se convirtió en el gobernante absoluto de toda la raza simbiótica. Venom, Carnage, todos arrodillados ante él. Un Peter Parker que no solo aceptó la oscuridad, sino que la convirtió en su imperio. En el siguiente vídeo, verás cómo Peter pasó de ser solo un héroe corrupto a convertirse en una entidad de poder casi absoluto. Una criatura que reina sobre los mundos, conectada a todos los simbiontes del multiverso. Y lo peor, cree que está haciendo esto para proteger todo y a todos. Haz clic aquí y ven conmigo a descubrir hasta dónde puede llegar Peter Parker cuando decide que solo hay una forma de salvar el multiverso, convirtiéndose en su mayor gobernante o en su mayor pesadilla. Nos vemos allí.